electoral. Y él nos da a conocer, abogado, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién debe de elegir cuál es la junta directiva en propiedad legal en el Congreso Nacional? Buenos días, abogado. Hola, Zeta, buenos días. Un gusto saludarlas y también al pueblo hondureño. Mire, lo primero que me gustaría decir es que tenemos que entender como ciudadanos la magnitud de lo que está ocurriendo. Realmente no se puede titular de otra manera que una crisis constitucional. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el país. Para mí hay dos aristas que hay que tener en cuenta, ¿no? La primera es la arista constitucional, porque ahí es donde realmente primero nos tenemos que basar. El origen de todo esto y el problema, a mi criterio, fue la manera en que se condujo la instalación de la Junta Directiva Provisional. Para mí hay muchos elementos a tomar en cuenta, sobre todo en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que quizás desde que se aprobó esta ley, que entró en vigencia en 2014, no se han respetado, pero que precisamente porque no se han respetado es que estamos atravesando esta crisis. Y le voy a leer un par de artículos para que la gente comprenda lo que voy a tratar de decir. Artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dice que las votaciones en el Pleno del Congreso se hacen por medios electrónicos o levantando la mano. Pero también dice que las votaciones pueden ser nominales o con consignación de nombre a solicitud de cualquier diputado aprobadas por el Pleno y se debe tomar en orden alfabético de apellidos, comenzando alternativamente por la primera y por la última letra del alfabeto. Eso no se hizo. La ley orgánica también dice que todo cuando si nos repite, abogado, para irle dejando claro a la población hondureña, porque estamos... En su caso está opinando en base a ley, a la Constitución de la República y a la ley del Poder Legislativo. Le escuchamos. Sí, sería primero el primer artículo a analizar, obviamente hay más, pero voy a dar algunos. Es el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que ahí es donde dice cómo se hacen las votaciones, ¿no? Ya sea por medios electrónicos o por levantando la mano, pero que en cualquier caso se tiene que tener en cuenta el orden de los diputados, la manera en que se va a votar y se tiene que registrar esto. O sea, no solamente es levantando la mano, eso no se hizo. Y eso es en parte lo que nos tiene en este embrollo, ¿no? O sea, la gente habla de los votos, quién tiene los votos, pero en realidad más allá de quién tiene los votos por negociaciones políticas es quién tiene los votos según acta de sesión legislativa. No cuenta tampoco, y esto obviamente es un criterio técnico el que estoy diciendo, las firmas que hay al momento que se presenta una moción, porque en realidad esa firma respalda la moción, pero la votación como tal es un momento particular dentro de la sesión legislativa y aunque se levantó la mano, pero ahí obviamente hay un problema, ¿no? También la Ley Orgánica del Congreso Nacional menciona lo relativo a la palabra que se le tiene que conceder a los diputados del Congreso Nacional cuando se va a someter a votación una moción. Y lo que ha pasado cuando se elige a la Junta Directiva del Congreso es que, claro, como hay negociaciones políticas de por medio, entonces se da la palabra a quien se presume que ya tiene los votos necesarios, pero no se agota el debate y, por ende, ahí también hay una violación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir, César, con todo esto? Es que la Constitución, recordemos que la formación de la ley, la aprobación, reforma de la ley y la elección de funcionarios del Estado se rige por la Constitución y se deriva en la Ley Orgánica del Poder Legislativo porque obviamente ahí es donde se determina el funcionamiento del Congreso Nacional y eso no se respetó en la sesión que se instaló la Junta Provisional. Entonces, y que aquí podría estar el principal problema, porque si se hubiese dado la palabra a Jorge Cálix, no tenía... Bueno, en el caso de Luis Redondo no tenía los votos, Jorge Cálix hubiese quedado igual como presidente. Mire, exactamente, es que, o sea... No, los políticos nos hubieran evitado este relajo que tenemos actualmente. Sí, mire, es importante que la gente sepa eso. Yo aquí no estoy defendiendo ninguna postura de ninguno de los dos lados, porque mi deber en este momento es... En base a ley. Exactamente, transmitir un análisis técnico jurídico. Entonces... Primero, como no se respetaron las formas, entonces eso ya ocasiona que se imponga una realidad material. O sea, ahí, y ese es el problema que hemos tenido en Honduras, ¿no? Que la gente dice, bueno, es que tiene los 65 votos, pero eso no es suficiente. De hecho,
En otra ocasión, quizás cuando ya termine esta llamada y lo pueda buscar, yo les puedo enseñar al pueblo hondureño sentencias de la Corte Constitucional de Colombia de cómo dedican una cantidad de páginas de una sentencia a analizar si en una sesión del Congreso colombiano se cumplió el paso a paso de una sesión legislativa y no solamente si habían los votos o si a dónde se instaló la sesión del Congreso. Entonces, como no se respetó eso, claro, hoy se instalan dos sesiones porque se juramentan, de hecho, dos juntas directivas provisionales. Y después tenemos lo que se desencadena, ¿no? Porque yo coincido mucho con el análisis del abogado Raúl Pineda cuando él dice que esto ya dejó de ser solamente un tema legal y se volvió un tema del ejercicio del poder. Y si usted analiza, en realidad eso es lo que está pasando. O sea, lo que se impuso es quién ejerce el poder político y cómo lo ejerce. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y creo que lo que interesa aquí son las salidas. Bueno, para mí, primero, quien sea que esté escuchando esto, lo correcto es una acción de inconstitucionalidad, ¿no? De lo que pasó en la instalación de la Junta Directiva Provisional. Y obviamente tiene que haber un pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y lo ideal, según mi criterio, es que se repita la instalación de la Junta Directiva Provisional. Ahora, yo también reconozco y tengo que hacerlo, que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso ya determinan en qué fechas se tenía que hacer esto, ¿no? O sea, por eso fue que ocurrió una sesión preparatoria y la sesión en propiedad de la Junta Directiva el día de hoy. Pero, como esto ya dejó de ser un tema solamente legal y constitucional, para evitar una crisis mayor que la que estamos viviendo, para mí, la primera salida sería que se repita la instalación de la Junta Directiva en propiedad y que se respete el debido proceso para después elegir una Junta Directiva en propiedad. Ahora, en defecto de esto, y no podemos desconocerlo, como hay una crisis constitucional y como ya se ha dicho, por ejemplo, que la presidenta constitucional va a tomar la promesa de ley de Luis Redondo, pero usted también vio y el pueblo hondureño lo vio, que Jorge Calix tiene la seguridad del Estado, tiene el canal del Congreso, es decir, también tiene recursos en este momento. Entonces eso ya es una crisis constitucional y lo que procedería es la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, porque es una manera de resolver todo partiendo de cero. No solamente, ya aquí cuando hablo de una constituyente, no solo es el tema de quién es presidente del Congreso, es realmente de reconstruir la democracia en el país, porque mire, en este momento hay una crisis, pero puede ser mayor, ¿no? Y al final el costo lo va a pagar el pueblo hondureño, porque todo esto causa incertidumbre, puede escalar la violencia. Ojalá que no suceda así, pero hasta el momento estas son mis apreciaciones, ¿no? Abogado, ya vamos a regresar con usted. Nos permite en línea telefónica, por favor, porque